Bueno, hasta ahora solamente discutimos cuerdas bosónicas. Todos los grados de libertad físicos se describen con variables bosónicas. Hablamos de la teoría clásica, de la teoría cuántica, el álgebra de Virasoro, el álgebra de los vínculos, y encontramos que a nivel cuántico la teoría tiene sentido en la dimensión crítica, que es D igual a 26. El espectro tiene taquiones que generan algunos problemas y recordemos cómo surgió este tema de la masa al cuadrado negativo. Surgió por la energía de punto cero que regularizamos para un conjunto infinito de osciladores que eran bosónicos. Entonces, podríamos pensar que el problema del taquión tiene una posibilidad de ser curado si se introducen grados de libertad fermiónicos en la hoja de mundo. Entonces, bueno, hay una posibilidad de que las energías de punto cero de los bosones se cancelen con las de los fermiones y no haya taquión. Un principio de simetría básico que va a garantizar que no hay taquión es la supersimetría en espacio-tiempo. Es importante en lo que sigue que diferenciar la supersimetría en espacio-tiempo de la supersimetría en la hoja de mundo. Vamos a usar la supersimetría en la hoja de mundo y vamos a ver que esto no necesariamente garantiza una teoría supersimétrica en el espacio-tiempo. Que una teoría de cuerdas sea supersimétrica o no se manifiesta, por ejemplo, en el espectro. Y entonces, bueno, para empezar a estudiar supercuerdas necesitamos primero saber algo de supersimetría. Para estas clases de supersimetría voy a seguir unas notas que están muy buenas y concisas de Lambert, las vamos a poner en la página. Lambert es un resumen, una introducción básica a supersimetría. Vamos a reducir la palabra supersimetría a SUSY, así no tengo que escribir tanto. Bueno, ¿qué es esto de la supersimetría? En principio es una propuesta teórica con muchas ventajas para resolver los problemas de las divergencias en las teorías cuánticas de campos y varios otros problemas del modelo estándar. Si la supersimetría se observa, entonces esto sería un gran triunfo de la física teórica, pero si no se observa, siempre se puede decir que la supersimetría está rota a escalas de energías más altas. En cualquier caso, esta idea de supersimetría fue muy útil porque permitió entender muchas cosas en matemáticas y en teorías cuánticas de campos. Por ejemplo, hay muchas teorías cuánticas de campos que son supersimétricas, especialmente las que tienen supersimetrías extendidas, que se pueden resolver a nivel perturbativo e incluso a nivel no perturbativo. Bueno, ya estuvimos viendo a lo largo del curso que un principio fundamental en la construcción de teorías es el de simetrías. Y las teorías cuánticas de campos en general se piensan y se clasifican según sus simetrías. La simetría más importante es el grupo de Poincaré de la relatividad especial. Entonces recordemos una vez más cómo es el álgebra de Poincaré. Tenemos que los conmutadores de los momentos son iguales a cero, que el momento y el momento angular tienen este conmutador, y el conmutador
de los momentos angulares. Bien, entonces cuando decimos que el álgebra de Poincaré es fundamental en la física de partículas, lo que estamos diciendo es que todo cae en alguna representación de esta álgebra. Y después entonces el principio de relatividad asegura que las leyes de la física son covariantes con respecto a esta álgebra. Este grupo de Poincaré tiene dos pedazos. Tiene las traslaciones generadas por el PMU y las transformaciones de Lorentz generadas por los M1. Entonces, digamos, estos dos pedazos, el grupo no es un producto directo porque está este conmutador de P mu con M nu rho que no conmuta. Entonces, debido a este conmutador, esta álgebra se dice que tiene un producto semidirecto. O sea que el álgebra de Poincaré es un producto semidirecto del álgebra de traslaciones por el álgebra de las transformaciones de Lorentz. Las traslaciones forman un grupo abeliano y, bueno, forman un grupo abeliano que es no compacto y uno siempre toma por motivos físicos que P mu es menos I por la derivada mu. Y las transformaciones de Lorentz forman un grupo no abeliano y admite representaciones de dimensión finita, que son muy interesantes. Por ejemplo, el modelo estándar contiene un campo escalar, que es el bosón de Higgs. El campo escalar lleva representaciones triviales del grupo, pero también hay campos vectoriales. Entonces, está la representación escalar, que es una representación trivial, la representación vectorial, por ejemplo, el AMU de los fotones, o los espinores, por ejemplo el electrón, y entonces una representación no trivial del grupo de Lorentz lo que significa es que los campos llevan algún tipo de índices. O sea, en este caso sería el índice mu y el índice alfa, indican que estos objetos pertenecen a una representación no trivial del grupo de Lorentz. Los generadores de Lorentz actúan como matrices con dos índices de este tipo. O sea, distintas representaciones significa que son distintas selecciones para estas matrices que satisfacen el álgebra de Poincaré. Por ejemplo, la representación vectorial. Entonces, en la representación vectorial se puede tomar las matrices M1 con índices matriciales lambda rho. Y por ejemplo se pueden tomar de esta forma: I eta mu rho delta lambda nu menos I
eta, mu, lambda, m, nu, rho. Entonces, estos índices mu y nu tienen un doble rol. Por un lado, indican el generador particular, m mu nu, y por otro lado indican también las componentes matriciales. Y en la representación espinorial, los índices matriciales son espinoriales. O sea, vamos a escribir índices alfa, beta, y por ejemplo, una representación de estas matrices es en términos de las matrices de Dirac. Y este producto sobre 4, este es, gamma mu nu indica el producto antisimetrizado de las matrices de Dirac. Entonces, repito, los generadores de Lorentz actúan como matrices con dos índices del tipo de la representación en la que uno está interesado. En el caso vectorial serían estos índices mu nu, y en el caso espinorial los índices alfa, beta. Entonces, estas gamma mu nu en la representación espinorial son matrices de Dirac. Y en los dos casos, o sea, para estas dos posibles representaciones de las matrices de Lorentz, se cumple el álgebra de Poincaré. Se cumple el conmutador entre dos matrices de este tipo. Bueno, otra cosa importante para recordar es el teorema de Nether. Vamos a repasarlo una vez más, ya lo vimos varias veces. El teorema de Nether nos dice que para toda simetría continua de un lagrangiano se puede construir una carga conservada. Entonces supongamos, vamos a repasar teorema de Nether. Consideremos un lagrangiano que depende de ciertos campos phi sub a y sus derivadas. Y supongamos que tiene una cierta simetría, quiere decir que el lagrangiano de phi sub a es igual al lagrangiano de phi sub a más delta phi sub a. Al transformar los campos, el lagrangiano no cambia. Esta es la idea de la simetría. Entonces, bueno, así variamos el lagrangiano. Con respecto a las transformaciones, o sea, cómo transforma el lagrangiano. Sea derivada alfa de phi a por la variación de la derivada alfa de phi a. O sea, que haya una simetría significa que el lagrangiano no cambia por la transformación. Entonces, en este caso, vimos que se puede definir una corriente, llamémosla J alfa, que tiene la forma derivada de L con respecto a la derivada alfa de phi a por la variación de phi a. Esta es la forma de la corriente, y esta corriente se conserva debido a las ecuaciones de movimiento.
si calculamos la variación de la corriente, esto sería la derivada alfa de la variación del lagrangiano por delta phi a más la derivada del lagrangiano por la derivada alfa de delta phi a. O sea, esta es la derivada de la corriente y se puede ver que conmuta, usando las ecuaciones de movimiento, lo que se puede ver es que esto es igual a derivada alfa de L a d alfa phi a por delta phi a menos, usamos ahora la variación, menos de L a d phi a por delta phi a, y esto es igual a 0, usando la simetría. Entonces, bueno, usando las ecuaciones de movimiento, ¿no? O sea, si uno usa las ecuaciones de movimiento, se ve que on shell la corriente es conservada, y esto entonces implica que la integral sobre el espacio de la componente 0 de la corriente es una constante que define una carga como la integral sobre el espacio de J0. Entonces la carga se conserva porque la derivada Q de Q con respecto al tiempo va a ser igual a la integral sobre el espacio de la derivada de J0 con respecto al tiempo, y esto, como la corriente es conservada, es igual a menos la integral sobre el espacio de la derivada espacial de Ji, y como esto es una derivada total, esto es igual a 0. Entonces la corriente se conserva. Esta es simplemente la afirmación de que toda simetría está asociada con una ley de conservación. El modelo estándar y otras teorías cuánticas de campos tienen también otras simetrías que son importantes. Además de la simetría de Poincaré, las más notables son las simetrías de Gauge. Entonces, si una teoría cuántica de campos tiene una simetría de Gauge, eso implica que hay un álgebra de Lie, además del álgebra de Poincaré, hay un álgebra de Lie. Entonces, supongamos si hay una simetría de Gauge, entonces hay un álgebra de Lie adicional, que es la siguiente, entre los generadores de la simetría se cumple la transformación donde los TA son generadores hermíticos y los F ABC son las constantes de estructura. Esto lo que significa es que todo campo en el lagrangiano del modelo estándar, en particular que tiene estas simetrías, lleva una representación de esta álgebra. Entonces, los campos llevan representaciones del álgebra de Poincaré y del álgebra de, por ejemplo, de la simetría de Gauge. Esto quiere decir que, entonces, si hay una representación no trivial de esta álgebra, entonces los campos tienen otro índice, que es un índice interno. Por ejemplo, los quarks están en la representación fundamental de SU3, y entonces, como son espinores del espacio-tiempo, entonces los quarks llevan índice espinorial frente al álgebra de Poincaré y llevan índice
con respecto a esta simetría de gauge interna. Entonces, como el álgebra de Poincaré es tan fundamental, entonces uno se podría preguntar si, si hay alguna simetría más profunda que tenga una relación de conmutación no trivial con el álgebra de Poincaré. O sea, el álgebra de Poincaré y estas álgebras de simetrías de gauge son productos directos, o sea, no se mezclan las dos álgebras, entonces uno podría preguntarse si hay alguna simetría más profunda que tenga relaciones, que tenga sus generadores con relaciones de conmutación no triviales con el álgebra de Poincaré. Y esta es la pregunta que respondieron Coleman y Mandula. Este resulta el teorema de Coleman y Mandula. Que dice que en cualquier dimensión de espacio-tiempo mayor que 2, las únicas teorías cuánticas de campos interactuantes tienen simetrías del álgebra de Lie, que son un producto directo del álgebra de Poincaré con una simetría interna. O sea, en dimensiones mayor que 2, las únicas teorías de campos interactuantes tienen simetrías de álgebra de Lie que son producto directo con el álgebra de Poincaré. O sea, no se mezclan. Entonces, lo más que podemos tener es alguna simetría interna, producto directo con el álgebra de Poincaré. O sea, lo que está diciendo es que no hay teorías en interacción que tengan cargas conservadas que no sean escalares de Lorentz. Bueno, intuitivamente la razón es que la carga, si uno tuviera una carga de tipo tensorial, entonces se tiene que conservar en cualquier interacción, y esto es algo demasiado restrictivo porque al final las cargas terminan siendo proporcionales a productos de los momentos, y esto al final implica que los momentos se conservan individualmente, o sea, en lugar del momento total, se conserva cada componente del momento, y bueno, y esto rompe la invariancia de Poincaré. Entonces, bueno, este es un teorema que por mucho tiempo impidió que se construyeran otro tipo de teorías, o sea, todas las teorías cuánticas de campos tenían generadores en álgebras de Lie que eran productos directos con el álgebra de Poincaré, pero resulta que este teorema tiene muchas suposiciones. O sea, por un lado está suponiendo que hay un número finito de partículas masivas y no masivas, pero la suposición más importante es que el álgebra de simetría tiene que ser un álgebra de Lie. Entonces, recordemos que el álgebra de Lie se puede pensar como el espacio tangente a la identidad de un grupo continuo, de modo que una transformación de grupo infinitesimal, digamos, algunos del álgebra de Lie, supone que el espacio tangente a la identidad de un grupo continuo, una transformación de grupo se puede obtener por una transformación infinitesimal que tiene la forma a la i, 1 más i por epsilon por a, donde a es un elemento del álgebra de Lie, y epsilon es un parámetro infinitesimal. El álgebra de Lie es un álgebra que es cerrada por el producto, por el corchete de Lie, simplemente el conmutador de A con B es igual a menos el conmutador de B con A.
el álgebra de Lie es cerrada con este producto y además está sujeta a la identidad de Jacobi, que es A con el conmutador de B con C, más B con el conmutador de C con A, más C con A con B, es igual a 0. Ahora, entonces, si relajamos esta suposición, entonces aparece algo más profundo, que es la supersimetría. Pero ¿cómo hacemos para relajarlo si las álgebras de Lie son inevitables siempre que hay simetrías continuas? Y por el teorema de Nether necesitamos una simetría continua para tener una carga conservada. Entonces, la manera de relajarlo es notar que hay dos tipos de campos en una teoría cuántica de campos, que son los bosones y fermiones. Estos campos bosónicos y fermiónicos se distinguen por la representación del campo bajo el grupo de Lorentz. En particular hay un teorema fundamental en teoría cuántica de campos, que es el teorema de spin estadística, que nos dice que los bosones tienen que ser representaciones del grupo de Lorentz con spin entero, y los operadores de los bosones tienen que conmutar, mientras que los fermiones tienen spin semientero y sus operadores anticonmutan. Esto significa que los campos que están asociados con fermiones no son objetos ordinarios, sino que son variables de Grassmann. Que cumplen, por ejemplo, que psi1 de x por psi2 de x es igual a menos psi2 de x por psi1 de x. Entonces, una manera de evitar el teorema de Coleman-Mandula es encontrar una simetría que relacione bosones con fermiones. Y esa simetría requiere que el parámetro infinitesimal, entonces, evitar el teorema de Coleman-Mandula, implica encontrar una simetría que relacione bosones con fermiones, y entonces el parámetro infinitesimal, epsilon, tiene que ser una variable de Grassmann. Entonces, esto no va a llevar a un álgebra de Lie. La idea es considerar un generador de Grassmann que lleve un índice espinorial y que requiera un parámetro espinorial de Grassmann. Y esto entonces conduce a lo que se llama una superálgebra,
o un álgebra Z2 graduada, o sea, una superálgebra es un álgebra de Lie con una graduación Z2. Ahora vamos a ver qué significa esto. En particular, esto implica que los generadores se pueden etiquetar como pares o impares. Los generadores pares se comportan como los generadores de un álgebra de Lie, entonces los generadores de esta superálgebra pueden ser pares que se comportan como los generadores de un álgebra de Lie o impares que obedecen relaciones de anticonmutación. Pero entonces la propiedad de ser par o impar de este corchete de Lie generalizado es aditiva módulo 2, o sea, el conmutador de dos generadores pares es par, el conmutador de un generador par con un impar es impar, y el anticonmutador de los operadores impares es par. En particular, bueno, no se consideran cosas que sean la suma de un generador par más un generador impar. En algunas teorías matemáticas esto se hace, pero en física nunca se hace. Y tampoco se considera el conmutador de dos generadores impares o el anticonmutador de dos generadores pares. O sea, estos no juegan ningún rol. Y así como en las álgebras de Lie hay una identidad de Jacobi, acá hay también una generalización de la identidad de Jacobi, que es un poco más complicada porque depende del carácter par o impar del generador. Entonces, en este caso, la identidad que llamaríamos de super Jacobi tiene la forma -1 a la A por C a BC más menos más menos más -1 a la B por A, B, CA más menos más menos más -1 a la CB por C a B más menos igual a 0. Entonces acá estos ABC chiquitos, ABC chiquitos son evaluados Z2, o sea, pueden tomar valores 0 o 1, y representan la graduación de los generadores A, B o C respectivamente. Y este conmutador más menos significa que es conmutador o anticonmutador según esta regla. Bueno, hay mucha literatura matemática sobre las superálgebras, tratadas como objetos abstractos, pero bueno, en estas clases vamos a ver solamente algunas cosas básicas que son relevantes para teoría de cuerdas. Quizás algunas ya las saben, pero me parece importante hacer un repaso. Un libro obligado para estudiar algo de supersimetría es el Bezivager, Bezivager, WESS,
Bueno, entonces en particular vamos a ver que los elementos pares son los generadores de Poincaré, y los impares van a ser las cargas de supersimetría. Entonces, para estos generadores, la última línea en estas relaciones resultan U con Q anticonmutador va a ser proporcional al momento y o a los generadores de Lorentz. O sea, típicamente aparece o solo el momento o solo los generadores de Lorentz, pero hay casos más complicados. Entonces, las supersimetrías son una especie de raíz cuadrada de las transformaciones de Poincaré, y entonces aparece una estructura algebraica que es un poco más profunda que la del grupo de Poincaré. Bueno, vamos a ver, entonces antes de seguir tenemos que ver cuál es el formalismo necesario para describir fermiones y espinores. Los espinores, entonces vamos a ver espinores. Y álgebra de Clifford. Los espinores aparecieron con Dirac y se pensó que, Dirac pensó que la ecuación de movimiento para un electrón tenía que ser de primer orden en derivadas, o sea que la ecuación de movimiento para un electrón tenía que tener esta forma, y entonces si uno actúa a la derecha, a la izquierda, perdón, con gamma nu de nu más m, entonces se obtiene gamma mu de nu menos m cuadrado actuando sobre psi igual a 0, y esto debería ser equivalente a la ecuación de Klein-Gordon, que es derivada segunda menos m cuadrado sobre psi igual a 0. Bueno, la ecuación de Klein-Gordon es simplemente la condición de cáscara de masa, o sea, E menos p cuadrado, e cuadrado menos p cuadrado menos m cuadrado igual a 0. Entonces, bueno, podemos ver que si tomamos m chiquita igual a m como la masa, y como derivada nu es igual a derivada nu derivada mu, perdón, derivada nu derivada mu, o sea, las derivadas ordinarias conmutan, entonces también pedimos que el anticonmutador de gamma mu con gamma nu sea igual, bueno, esto significa gamma mu por gamma nu más gamma nu gamma mu igual a 2 veces eta mu nu. Entonces, esta condición, que es aparentemente inocente, en realidad es muy profunda. Primero apareció en la literatura matemática, en un trabajo geométrico de Clifford, esto se llama el álgebra de Clifford.
la descubrió Clifford cuando todavía era un estudiante. Y entonces el próximo paso va a ser encontrar representaciones de esta relación que revela una estructura de spin interna para los fermiones. Entonces vamos a estudiar por un momento el álgebra de Clifford. Introducir fermiones, entonces, requiere que introduzcamos un conjunto de matrices gamma. Estas matrices tienen que formar una representación del álgebra de Clifford que generalmente se toma sobre los números complejos, o sea, tenemos que encontrar una representación de estas matrices de Dirac que cumplan esta álgebra, y generalmente se toma sobre los números complejos. Bueno, por ahora suprimimos los índices espinoriales. En particular, el miembro derecho es proporcional a la matriz identidad en el espacio de espinores, o sea, acá no lo estoy escribiendo, no estoy escribiendo los índices alfa, beta, que son espinoriales, pero si los escribiera, acá el miembro derecho sería proporcional a la matriz identidad en el espacio de estos índices. Una consecuencia de esta relación es que las matrices gamma tienen traza nula. Para verlo, tomemos el producto de eta mu con la traza de gamma lambda. Esto lo podemos escribir como la traza del anticonmutador de gamma mu con gamma nu por gamma lambda, o sea, la traza de gamma mu, gamma nu, gamma lambda, gamma lambda, más gamma nu, gamma mu, gamma lambda, y esto es igual a la traza de gamma mu, gamma nu, gamma lambda, y usamos la ciclicidad de la traza para escribir esto como gamma mu, gamma lambda, gamma nu, o sea, la traza de gamma mu por el anticonmutador de gamma nu con gamma lambda, y esto es 2 veces por eta nu lambda por la traza de gamma mu. Entonces, si elegimos, por ejemplo, mu igual a nu y distinto de lambda, entonces se puede ver que la traza de gamma lambda tiene que ser igual a 0 para que se verifique esta relación. Bien, entonces estas matrices gamma tienen traza nula. Esta es una propiedad importante. Después hay un teorema que dice que en dimensiones pares hay solo una representación irreducible no trivial del álgebra de Clifford, a menos de conjugación. Entonces, en dimensiones pares solo hay una representación irreducible no trivial del álgebra de Clifford.
a menos de conjugación, o sea, a menos de una transformación gamma mu u gamma mu u menos 1 en particular, la dimensión compleja de esta representación, entonces, de dimensión 2 a la d sobre 2. Esta es la dimensión compleja, ¿no? Entonces, en dimensión par hay solamente una representación irreducible de las matrices del álgebra de Clifford, a menos de al menos de la conjugación, y la dimensión compleja de esta representación es 2 a la d sobre 2. O sea que las matrices gamma son matrices de 2 a la d sobre 2 por 2 a la d sobre 2, en dimensión par, con valores complejos. Entonces, sin pérdida de generalidad, se puede elegir que gamma 0 daga sea igual a menos gamma 0 y la adjunta de gamma i sea igual a gamma i. Y estas dos, o sea, 0 es la dimensión temporal y son las espaciales, entonces las dos se pueden escribir como gamma mu daga igual gamma 0, gamma mu, gamma 0. Acá entonces, usando el anticonmutador, el álgebra de Clifford, se puede ver que se reproducen estas dos condiciones. Un álgebra de Clifford en dimensión par se puede subir a un álgebra de Clifford en dimensión más alta. En particular, se puede mostrar que gamma d más 1, que es igual a una constante por el producto de todas las gamma, anticonmuta con todas las gamma mu. O sea, esta matriz que se construye como el producto de todas las matrices gamma, anticonmuta con todas las gamas mu. Esta C es una constante que se puede fijar a menos de un signo si tomamos que gamma d más 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, en particular, se puede ver que gamma d más 1 al cuadrado es igual a menos por menos 1 a la d por d menos 1 sobre 2 por c cuadrado. Y acá el primer signo menos viene del anticonmutador de gamma 0, o sea, el gamma 0 al cuadrado, que es menos 1 en una métrica lorentziana, y los otros los otros signos, estos menos 1 a la d por d menos 1 sobre 2, vienen de anticonmutar el resto de las matrices gamma. Y entonces resulta que C es igual a más menos I por menos 1 a la D por D menos 1 sobre 4. Entonces, así construimos un álgebra en D más 1 dimensiones, agregando esta matriz.
a partir de una construcción en D par, podemos construir una en D impar con este procedimiento. Entonces resulta que la dimensión, o sea, el rango de los índices espinoriales alfa beta de un álgebra de Clifford en D más 1 dimensiones es la misma que la dimensión del álgebra de Clifford en D dimensiones cuando D es par. Entonces lo que acabo de decir es que la dimensión en dimensión D más 1 es igual a la dimensión del álgebra de Clifford en dimensión D, cuando D es par. En dimensiones impares hay dos representaciones no equivalentes. Entonces, para ver esto, primero uno corta una dimensión, y esto da entonces un álgebra de Clifford en dimensión par, que es única, y después hay que construir esta matriz gamma final, gamma de más 1, usando el procedimiento anterior. Y esto entonces nos da dos elecciones, dependiendo el signo que tomemos para esta constante C. Después observamos que en dimensiones impares, gamma d más 1, que está definido como el producto de todas las matrices gamma, anticonmuta con todas las gamma mu. Entonces, por el lema de Schur, esta matriz tiene que ser proporcional a la identidad por conjugación, o sea, entonces en dimensión impar uno tiene que gamma d más 1 transforma como u gamma d más 1 igual a menos 1 gamma de más 1. Entonces, digamos, por el lema de Schur, tiene que ser proporcional a la identidad por conjugación. Entonces, se tiene esta transformación, la constante de proporcionalidad está determinada por la elección de signo que hicimos acá cuando construimos este signo de C. Y como esto, digamos, como este signo no es afectado por la conjugación, entonces encontramos que en D impar hay dos representaciones no equivalentes. Entonces, en dimensión par, la representación es única, en dimensión impar hay dos representaciones no equivalentes. Bueno, esta es la manera de construir, digamos, a partir de una construcción del álgebra de Clifford en dimensión par, podemos construir una en dimensión impar, pero también podemos construir una en dimensión D más 2, o sea, a partir de una representación en D dimensiones par, podemos construir una en D más 2 dimensiones usando el álgebra de Clifford en D dimensiones. Entonces, a partir del álgebra de Clifford en D dimensiones, podemos construir un álgebra de Clifford, una representación del álgebra en D más 2 dimensiones de la siguiente manera. Tomamos las matrices de Pauli, 0, 1, 1, 0, sigma 2, 0, menos i, y 0, sigma 3, 1, 0, 0, menos 1. Si hay un álgebra de Clifford en D dimensiones,
que está dada por matrices gamma mu, o sea, entonces tenemos en D dimensiones, tenemos las matrices gamma mu con mu de 0 a D menos 1. Entonces, en D más 2 nos construimos las matrices gamma mu tomando el producto directo de la identidad por gamma mu, donde esta es la identidad en 2 dimensiones, la matriz gamma sub D como el producto directo de sigma 1 por gamma D más 1 y la gamma D más 1 como sigma 3 producto directo gamma D más 1. Entonces, esta es la manera de construirse la representación en D más 2 dimensiones a partir de una representación conocida en D dimensiones. Entonces, bueno, veamos que esto nos da dos álgebras correspondientes a las dos selecciones de signo para gamma D más 1, pero son equivalentes por conjugación. O sea, digamos, si uno hace por conjugación tomando U como sigma 2 por 1, las dos representaciones correspondientes a los dos signos de esta constante C son equivalentes, y esto, bueno, es como se debería esperar porque en dimensión par tenemos una única representación del álgebra de Clifford. Entonces, una vez que construimos las matrices gamma, que son esencialmente únicas, hay dos casos especiales que pueden suceder. Vimos que en dimensión par hay una matriz gamma hermítica, o sea, en D par, hay una matriz gamma, que es la gamma D más 1 hermítica. Como es hermítica, tiene una base de autovalores con autovalores más o menos 1. O sea, fíjense que esta gamma D más 1 es la gamma 5 en 4 dimensiones, ¿no? O sea, es la famosa gamma 5. Entonces, en dimensión par hay una matriz única y como es hermítica, tiene una base de autovectores con autovalores más o menos 1 que se llaman quiralidad. Los autovalores de esta matriz son más o menos 1 y se llaman la quiralidad. Como las matrices gamma tienen traza 0, la mitad de los autovalores son más 1 y la otra mitad menos 1. Entonces, cualquier espinor se puede escribir como la suma de un espinor que tiene quiralidad más 1 y uno que tiene quiralidad menos 1. Hay una forma unívoca de descomponer los espinores en espinores de quiralidad definida. Un espinor con un autovalor definido de gamma D más 1 se llama espinor de Weyl. Entonces estos psi más y menos tienen autovalor más o menos 1 de gamma D más 1, y estos que tienen quiralidad definida se llaman espinores de Weyl. Otro caso importante ocurre cuando las matrices gamma se pueden elegir reales. Entonces, en ese caso es posible elegir espinores reales
y un espinor real se llama espinor de Majorana. Cualquiera de estas dos restricciones reduce el número de componentes independientes de los espinores a la mitad. Y en algunas dimensiones es posible tener simultáneamente espinores de Weil y Majorana, y esto reduce el número de componentes independientes de los espinores a un cuarto del tamaño original. Entonces, si hay espinores de Weil, el número de componentes independientes es la mitad. Si hay espinores de Majorana también, pero en algunas dimensiones hay espinores de Majorana-Weil que reducen el número de componentes independientes a un cuarto. Los espinores que no tienen ninguna de estas restricciones, o sea que no son de Weil ni de Majorana ni de Majorana-Weil, se llaman espinores de Dirac. No tienen restricciones. Las restricciones posibles en cada dimensión siguen un patrón que se repite para dimensiones de módulo 8. Entonces el patrón de espinores posibles en dimensión D se repite módulo 8. Bueno, vamos a ver los casos más sencillos de D igual a 1 y D igual 2. O sea, el caso D igual 2 es el que nos va a importar para discutir la supersimetría en la hoja de mundo de la cuerda. Es lo único que voy a hacer a esta altura. Después, cuando veamos supersimetría en 10 dimensiones, volveremos un poco al caso de 10 dimensiones, pero por ahora solo nos va a interesar supersimetría en la hoja de mundo. Entonces, en particular, en D igual a 1, solamente hay tiempo, y entonces el álgebra de Clifford simplemente es gamma 0 al cuadrado igual a menos 1, y entonces hay una única, la representación puede ser gamma 0 igual a más i, o gamma 0 igual a menos i. Entonces, en este caso está claro que no hay representaciones de Majorana, porque en ese caso tendrían que ser reales. El caso más interesante es el de dimensión 2. Y acá las matrices gamma se pueden tomar como gamma 0 igual a 0, 1, menos 1, 0. Y gamma 1 igual a 0, 1, 1, 0. Estas matrices cumplen que gamma 0 al cuadrado es igual a menos gamma 1 al cuadrado igual a menos 1, y gamma 0 por gamma 1 es igual a menos gamma 1 por gamma 0. Entonces aquí hay una representación real, entonces podemos elegir también los espinores que sean reales, y en particular se puede construir gamma 3 como menos gamma 0, gamma 1 igual a 1, 0, 0, menos 1. Entonces, acá en dos dimensiones podemos tener espinores de Weil, de Majorana,
o de Majorana-Weil. Acá van a tener los espinores de Weil, van a tener dos componentes, los de Majorana dos componentes y los de Majorana-Weil una componente, reales independientes. Mientras que un espinor de Dirac va a tener dos componentes complejas, ¿no? Según que no cumple ninguna de estas condiciones. Cuatro reales. Bueno, voy a dejar acá por esta clase. La clase que viene vamos a ver el álgebra de supersimetría, vamos a discutir un poco más en detalle esta cuestión de los espinores. Y bueno, esto probablemente nos va a llevar una clase más de supersimetría antes de volver a la teoría de cuerdas para empezar a discutir supersimetría en la hoja de mundo. Bueno, les recomiendo las notas de Lambert que están en la página y hay varios ejercicios que son interesantes para ponerse un poco a tono con este tema de espinores, que en general cuesta un poco. Bueno, hasta la próxima.